de estar aquí reunidos y estamos con vida gracias a usted, a pesar de que hay tanto peligro afuera, el virus y accidentes y otras cosas, a pesar de que el enemigo está tratando de destruirnos de mil maneras, le agradecemos porque hasta estos momentos nos tiene con vida. Y gracias, Señor, por la oportunidad de venir a estar aquí. Y le agradecemos también por la promesa que ya nos ha dado, donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, usted promete estar en medio. Y que su Santo Espíritu nos pueda hablar a través de su palabra. Le agradecemos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, esta es una serie, es el segundo, pues es el segundo tema que estamos dando aquí y se titula Nuestra única salvaguardia. Y voy a ver si Rodrigo, si me permites, me pones como coanfitrión o compartes la pantalla para que yo pueda compartir la pantalla. Para que yo empiece a mostrar aquí. Ok, ahora sí está. Ok, vamos a compartir. Ok. Esta es escrito está. Esto es el, déjame ponerlo aquí. Ahí está. Ok. Lo fue, escrito está nuestra única salvaguardia. Para aquellas personas que sean nuevos, ya hemos dicho que existe un capítulo en el conflicto de los siglos, creo que es el 38, depende de la versión, pero si no es el 38, 39. Pero el título se llama Nuestra única salvaguardia. Ya he mencionado, en lo personal, pienso que el capítulo más importante del conflicto de los siglos, entender, practicar, vivir, hacer, internalizar, es este capítulo, nuestra única salvaguardia. De aquí depende todo lo demás. Si agarramos es muy bueno entender tratar de buscar la profecía, entenderlo, es muy bueno hablar del amor de Cristo, es muy bueno entender muchas cosas de la misericordia de Cristo, el sacrificio, todas esas cosas son importantes. Pero si todo eso lo hacemos, o más bien, si no hacemos esto de nuestra única salvaguardia, todo lo demás lo podemos hacer, pero eso no nos va a transformar, no nos va a cambiar. Será un conocimiento que no transforma a alguien. De allí que este capítulo, nuestra única salvaguardia, sea el de suma importancia. Y de aquí nos lleva a todo lo demás, pero ya con la perspectiva centrada en un escrito está, en la palabra de Dios, y eso es muy importante. Y siempre uno dice, pues sí, yo lo leo y ya lo leí, pero cuando uno lo lee con humildad, pidiéndole a Dios que nos ilumine, Dios nos va a mostrar mucha cosa, ¿ok? Así que en base a esto voy a hacer la presentación. ¿En qué país? Estados Unidos. ¿Por qué todo Estados Unidos? Entonces, ahí voy a... Rodrigo, ahí tú controlas lo del audio, ¿no? De las demás personas. Por ahí que se les olvida apagarlo. Entonces, esta es la serie que estamos tratando. La vez pasada comenzamos como la base fue Josué, capítulo 1, versículo 1 al 9, donde tenemos, uh, tenemos la... Tenemos la... Es que
Es que estoy desconcentrándome aquí porque me cambia la pantalla. Constantemente cuando alguien tiene, cuando tienen los micrófonos activados, se activa automáticamente. Pero bueno, Josué capítulo 1, versículo 1 al 9, donde le repite 3 veces a Josué. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Y no era para que se pusiese a practicar o a entrenar para los gigantes y a ver cómo va a derribar la muralla, sino le dice en el versículo 7, le especifica que tiene que esforzarse y ser valiente para no apartarse a izquierda ni a derecha, para consultar con Dios, para meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Esa es la parte que él le corresponde hacer. Los imposibles, derribar muros, los gigantes, todo eso es algo que no le compete a Josué, le compete a Dios. Pero la parte de Josué no la va a hacer Dios. Eso es, por eso le insiste. Y ya vimos en el desarrollo de la historia, cómo después de la caída, cuando cae la Jericó, vemos que Josué después se desconecta, deja de hacer lo que tanto le pidió Dios y no consulta con Dios y cae en la trampa del enemigo que se la tenía bien preparada a través de Acán, que él no supo y tomó una decisión de avanzar contra Jai sin consultar. Y después le pone la segunda trampa y vuelve a caer Josué con los gabaonitas. Y vuelve a hacer por lo mismo, no consultó a Dios. Por eso Dios le repitió muchas veces que se esforzara y fuera muy valiente para no desconectarse de Dios y para siempre consultar con Dios y creerle a lo que Dios había dicho, que era la palabra de Dios o un escrito está para él, era hablado, ¿no? Entonces, eso fue lo que vimos, la importancia. También vimos la historia del el profeta que fue enviado a Israel para decirles que ellos estaban a punto de, creo que el rey era Joroboam, de hacer un sacrificio y le dio indicaciones de que no coma, no beba, ni se regrese por el mismo camino. Y obedeció, aunque el rey lo invitó, y ahí pasó la primera parte de la prueba, pero después cuando está cansado, llega un falso profeta y le habla astutamente y lo hace que se regrese y coma con él y por lo tanto desobedece y viene el león y lo mata en el camino. Ahí vimos la importancia del escrito está. No importa cómo te sientas, cómo veas, quién te digas, tiene que estar basado en un escrito está. Bueno, eso fue lo que vimos. Este es el resumen de la primera parte. Lo fue para Josué. Nos tenemos como ejemplo a ese profeta. Y ahora vamos a ver el escrito está, cómo lo fue para Jesús, siendo que él que dio la palabra, el autor de la palabra, el autor del escrito está, ahora viene como hombre y se somete como hombre igualmente a las escrituras. Pero para ello tenemos que saber cómo es que Jesús vivía por un escrito está. ¿Será que Jesús cuando nació ya tenía el chip implantado en su cerebro? ¿Toda la Biblia se la habían incrustado en el chip? ¿O es algo que él tuvo que aprender igual que nosotros? Bueno, eso es lo que vamos a analizar en este momento. Voy a comenzar con algo que yo le llamo es un rompe paradigmas. ¿Ok? Y lo que yo voy a mencionar aquí es 100% bíblico y el espíritu de profecía. Esas son las dos cosas. Si usted tiene algún problema con lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía, reclámele a Dios o al espíritu de profecía, pero no a mí. Yo solamente voy a leer y en base a lo que está escrito ahí, y voy a hacer comentarios. Porque la Biblia tiene muchos rompeparadigmas y esto es uno de ellos. Y es muy duro, ¿eh? Van a ser muy duros, pero
pues, por eso es que invocamos que Dios nos vaya tocando el corazón y que nos ponga la humildad que tuvo Nicodemo. Porque Nicodemo, Jesús le dijo al pobre Nicodemo tantas cosas que se ha de haber sentido hasta ofendido, muy, muy ofendido, porque una de las cosas que le dijo es que tenía que ser bautizado de agua. Y eso era una ofensa para un judío y mucho más para un dirigente de la nación y miembro del Sanedrín como Nicodemo, porque solamente se bautizaba cuando se buscaban prosélitos a los que no eran judíos. Entonces decirle que tiene que bautizarse de agua y en el nombre de Jesús prácticamente es que tiene que reconocer a Jesús, número uno. Número dos, pues ir hasta el nivel más bajo. Entonces, no lo entendió, entendió después Nicodemo en la cruz, todo lo demás. Pero comencemos. Esta cita dice lo siguiente. Jesús no frecuentó esas escuelas, hablando de las, a ver aquí, ok, hablando de las escuelas que habían en Jerusalén en ese tiempo, porque en ellas se enseñaba mucha cosa que no eran, ¿qué cosa? Verdaderas. Estamos hablando de las escuelas de Jerusalén. O sea, la nación judía es un referente para nosotros. Lo que sucedió en la primera venida de Cristo se vuelve a repetir en el tiempo final, en el que estamos viviendo. Así que podemos decir que la nación judía, el equivalente en este tiempo es la iglesia adventista. El pueblo de Israel es el segundo referente, es nuestra referencia. Lo que pasó en el pueblo de Israel se repite en el tiempo del fin. Ahora ya toca a nosotros estudiar la Biblia, lo que pasó en la nación judía y lo que pasó en el pueblo de Israel, y entonces irlo atrayendo, aplicarlo a nuestro tiempo, ahora al fin del tiempo. Y Dios nos va a revelar cosas increíbles. Entonces, Jesús no frecuentó esas escuelas porque en ellas enseñaba muchas cosas que no eran verdaderas. Pregunto yo, ¿qué es si lo traemos ahora? Bajo la aplicación, y esto es en el Espíritu de Profecía, donde está escrito que la nación judía en la primera venida es un paralelo en el tiempo del fin. Las escuelas no frecuentó. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Bueno, lo más sencillo de decirlo en palabras de nuestro día, el día de hoy, es que Jesús hizo homeschool o escuela en casa. Eso fue lo que hizo. Y no frecuentó las escuelas adventistas de ese momento. Y yo voy a decirlo aquí para que lo entendamos, ¿no? A veces, muchas veces yo no lo digo así y que ya usted lo entiendan. Pero bueno, lo que sería un equivalente eran las escuelas de los rabinos. Porque en ellas se enseñaba muchas cosas que no eran verdaderas. En vez de la palabra de Dios, se estudiaban doctrinas humanas, contrarias muchas veces a lo que Dios había enseñado por los profetas. Eso es lo que dice el Espíritu Profecía. Pero ¿qué más dice? Entonces, por el Espíritu Santo, Dios mismo, ¿quién? Dios mismo indicó a María cómo debía educar a su hijo. María enseñaba a Jesús por las santas escrituras. Y el niño aprendió a leer y a estudiar por sí mismo. Esto es muy importante, por sí mismo, el libro de Dios. María cumplió su función de leérselas hasta que el niño aprendió a leer y a estudiarla por sí mismo. Una vez que el niño ya puede leer y estudiar por sí mismo, entonces se queda bajo la conexión directa de Dios y el Espíritu Santo para instruirlo y enseñarle y revelarle a través de las escrituras. No existe otro medio para instruirlo. Entonces, ¿qué aprendió a hacer desde muy pequeñito? A leer y a estudiar por sí mismo el libro de Dios. ¿Qué más nos dice?
bueno, aquí. eh, ¿Qué papel jugaba las escrituras o la palabra de Dios en la educación de Jesús, en su desarrollo? Esto lo hizo por 30, lo hizo siempre, pero por 30 años estuvo este, prácticamente ayudando a sus padres y haciendo de la Biblia y la naturaleza sus medios de comunicación con Dios y recibiendo las instrucciones. Entonces, ¿por qué era importante esto? ¿Para qué servían las escrituras? ¿Para qué le iba a servir un escrito está? Bueno, en primer lugar, porque tenía que afrontar ¿qué? La tentación. Entonces, por eso yo les pedí el libro El deseo de toda la gente. Tiene un capítulo que se llama La tentación. En este capítulo viene después del bautismo de Jesús. El siguiente capítulo se llama La tentación. Y entonces, yo no sé si ustedes, por un momentito lo voy a poner en modo general para verlos a todos ustedes. Pero tenemos ahí el deseo de toda la gente. Si tenemos el deseo de toda la gente, este, en el capítulo 12, en mi libro del deseo de toda la gente, la tentación, dice que ¿quién llevó a Jesús al desierto? Pues fue llevado por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros podríamos decir que lo llevó el Espíritu Santo y entonces ya lo dejó para que fuera tentado o él fue para eso. No, dice, en el segundo párrafo dice, él no invitó a la tentación, fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Más abajito dice, pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y Satanás pensó que esa era la mejor ocasión para atacarlo. Entonces, si avanzan un poquito más, va a haber un párrafo y hay un párrafo que está, creo que el siguiente párrafo grande que comienza donde dice, desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén, no sé si se ubican en ese párrafo, desde el anuncio hecho, bueno, ahí dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí viene una declaración importante. Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo, aunque él ya se había aclamado como que era el príncipe de este mundo, pero sabía que no ejercía dominio absoluto. Veía en los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. Tenemos como ejemplo a los patriarcas, incluyendo a Job, porque cuando fue con Job a la reunión, Dios le dijo, ¿y tú qué haces aquí? No le preguntó porque no sabía quién era y de dónde venía, sino le estaba tratando de decir, tú no tienes arte ni parte en este lugar porque aquí solamente son los representantes. Y en todo caso, quien tiene que venir es Job, no tú. Eso fue lo que le preguntó Dios. Y entonces él dice, no, Job no puede venir porque Job es igual que todos. Déjame lo pruebo y vas a ver que te lo va a demostrar. Bueno, él sabía que no tenía el dominio absoluto. Y más abajito dice, o sea, en segundo renglón después del que acabamos de leer de resistir a su autoridad, en esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre eh, en la ceremonia de los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a qué cosa? ¿Cuál, cuál ha sido, cuál es en esta frase que está aquí? Es muy corta. Dice, se dedicó a interceptar esa comunión. Ese es el todo de Satanás. Cuando yo les acabo de decir que
nuestra única salvaguardia, es el capítulo más importante del conflicto de los siglos, que es el que nos va a llevar a todo lo demás, es por esto, porque Satanás está dedicado, sabe que es lo único que él no puede darse el lujo de dejar ni un segundo. ¿Qué cosa? Se dedicó a interceptar esa comunión. Satanás va a hacer 1000 cosas para que usted no se comunique con Dios. Sí, ore lo que quiere, puede orar uno allá, salir corriendo con el pan en la boca, ir al carro, manejar y poner en la radio, poner el audio de la devocional Maranata y va usted escuchándolo mientras que va manejando, puede hacer una oración rapidito, leer un matinal rapidito y todas esas cosas, cuando mucho porque va a tratar de interceptar esa comunicación en todas las formas, pero si no puede, pues por lo menos ya no puede, por lo menos va a tratar de que llegue usted hasta Maranata, hasta el devocional en el carro, o a leer un devocional así rapidito, que tenga una oración para decir ya cumplí. Pero no es eso lo que Satanás está haciendo en realidad. Es lo que no le interesa es que usted se levante como primera cosa en la mañana o en la madrugada a tener esa comunión con Él. Eso es lo que no quiere. Eso es lo que Él está tratando de interceptar. Y lo ha hecho desde el tiempo de los sacrificios. En ese tiempo está reflejado a través del sacrificio y ahora es de levantarnos y tener nuestras madrugadas con Dios, con su palabra directamente. Si ustedes me dicen a estas alturas, no estamos en momentos de agarrar palos para ir a la guerra. Tenemos que tener armas y un arma potente, Biblia y espíritu de profecía. Todo lo demás, si tiene el tiempo, pues póngase a jugar con palos. Y yo no estoy hablando de que no hayan personas que Dios, pues que hayan sido inspiradas, hayan escrito cosas muy importantes, pero es que ni siquiera leemos la Biblia ni la entendemos y el espíritu de profecía, pues menos nos alcanza el tiempo. Entonces todo lo demás, no, pues es en tercer lugar ya. Pero ¿qué es lo que trata Satanás? Que no vayamos a la Biblia y que lo hagamos no a cualquier hora, como primera cosa. Aquí no es de que, es que a mí como que me dan ganas de leerlo ya en la noche cuando me va a dormir. No, porque no es una pastilla para dormir. Esto es clave. Si usted no lo hace como su primer deber y lo pone en primer lugar a Dios, usted está frito. Nosotros estamos fritos. No funciona esto así. ¿Por qué? Satanás logró su objetivo. ¿De qué? Interceptar la comunión. Y si logra interceptar la comunión, usted póngase patas para arriba, pídale el Espíritu Santo a Dios todo lo que usted quiera, predique lo que usted quiera, sabe que usted no va a ningún lado. Y es un instrumento en sus manos. Así de sencillo. Por eso, aquí en el deseo de toda la gente, se dedicó a, ¿qué dice? A interceptar esa comunión. Y más abajito dice, los hombres fueron inducidos a temer a Dios como un ser que se deleitaba en la destrucción. Los sacrificios se debían revelar su amor, que debían revelar su amor, eran ofrecidos únicamente ¿para qué? Para apaciguar su ira. ¿Por qué ellos no entendían los sacrificios? Pasaron de ser una comunión con Dios a ser un ritual. Pues ese fue el trabajo de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de hacer? Que la religión, la iglesia, el ir al culto, ir a la iglesia, el estudiar la Biblia así de rapidito, sea un ritual. Oye, tengo que orar antes de dormir, tengo que hacer esto. Ok, ya oro. A veces oramos hasta en automático. ¿Por qué? Porque está logrando lo mismo, que no sea una comunión. En ese tiempo era a través de los sacrificios, lo distorsionó. Entonces, oye, si no oras vas a tener pesadillas. No, es que no puedo. Yo lo que necesito es comunicarme con Dios.
Entonces, más abajito dice, Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador, de generación en generación, trabajó para cegar a la gente acerca de esas profecías, a fin de que rechazase a Cristo en ocasión de su venida. Entonces, ¿qué? Vamos a escuchar lo que dice fulano, el predicador fulano, lo que dice el pastor fulano nada más, y nos vamos a dejar llevar por eso. No, porque Satanás va a tratar de desviar a ellos y luego para desviarnos a nosotros quedamos como corderos sin, eh, detrás de la gente o del hombre. No, tenemos que estudiar que la palabra y Dios nos la va a revelar a nosotros, así como se la reveló a Jesús. Jesús no aprendió todos los escritos están, y no los usó a su tiempo por ósmosis o porque era Dios. No, él los tuvo que aprender porque tenía una comunión constante. Entonces, cuando en el momento de la prueba, él estaba conectado. Bueno, y ustedes ven acerca de la tentación y cómo Satanás lo tentó. Vamos a seguir aquí avanzando en esto que tenemos aquí. Déjenme poner esto aquí. Ok. Ok, yo les hablé un poquito acerca del camino de Maús. Solamente le voy a dar un poquito más de detalles. En camino de Maús que está. Ok, Jesús pasa las 3 tentaciones. Eso se los dejo de tarea. Ustedes estudien el capítulo de la tentación y van a encontrar cosas muy, muy interesantes. De hecho, si lo analizan el capítulo con detalle, le voy a pasar aquí bueno, se los voy a adelantar por si no se dan cuenta, pero en el deseado de todas las gentes, a ver si lo encuentran, va a ser como el párrafo número 10, o sea, yo no sé qué libro tienen, pero en mi libro es en la página 111, pero es en la parte donde dice, el párrafo dice, aunque se presentó como ángel de luz, delataba su carácter, delataban su carácter estas primeras palabras. ¿Encontraron esa parte? ¿Sí? Dice, aunque se presentó como ángel de luz. De ahí donde estamos leyendo es como avanza nada más unas 2 páginas y ahí va a estar el párrafo. Aunque se presentó como ángel de luz, delataba su carácter estas primeras palabras. Y le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Y cuál era el problema con la pregunta? Es que en ellas se insinuaban la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. O sea, porque la tentación, la primera, fue llevarlo a dudar. Y que la duda lo llevara a la acción que Satanás quería que hiciera. Entonces, más abajito, después de 3 renglones, comienza una exclamación que dice, cuán arteramente se había acercado Satanás a Eva en el Edén. ¿La encontraron? Cuán arteramente se había acercado Satanás en el Edén. Yo no sé cómo está su libro deseado a toda la gente, pero cuando lo analizan bien detalladamente, se van a dar cuenta que hay hasta errores. Y espero que el de ustedes no tenga el error que tiene mi libro deseado a toda la gente. Pero dice, cuán arteramente se había acercado Satanás a Eva en el Edén. Y luego hace referencia al versículo de la Biblia con la pregunta que le hizo Satanás a Eva. Con que Dios os ha dicho, no comáis de, ¿cuál es la palabra? ¿Qué dice? Todo. ¿De todo? Ok, ¿alguno tiene otra palabra que no sea todo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de, ¿alguno tiene en su libro ninguno? ¿Hay alguien que dice que alguna, en su deseo a toda la gente dice ninguno?
La palabra correcta es todo, pero en el mío dice, con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Si dice ninguno, ningún, está incorrecto. Tiene que decir todo. Hay muchísima diferencia entre ningún y todo. ¿Por qué es importante esta palabrita? Porque abajo dice, hasta ahí las palabras del tentador eran verdad. Eran verdad si dice, no comáis de todo árbol del huerto. Sí, porque todo se incluye también el árbol del bien y del mal. Entonces, como con que Dios ha dicho que no comáis de todo, y Eva le aclaró, no, 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 o sea, nada más del árbol del bien y del mal no podemos comer, de los demás sí. Pero en esta versión que yo tengo dice con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Entonces la siguiente declaración de la hermana Huay, hasta ahí la palabra del tentador era en verdad, pues la ponen como que ella está diciendo algo errado en base a la declaración ningún. Pero no es así. Es que en la traducción que pusieron en este libro que yo tengo, que espero que no la tienen, no la tengan ustedes, pero si lo tienen, corríjanlo. Ninguno, ráyenlo ahí, pónganle todo. ¿Por qué? Porque Dios nunca dijo que no podían comer de ningún árbol. Así que esa declaración no era verdad. De todo, sí, le había dicho que no podían comer de todo. Bueno, eso se encuentra cuando estamos leyendo ahí en detalle. Cuando ustedes lean el conflicto, el deseo de toda la gente, se van a dar cuenta de, de todo lo que yo voy a mencionar. Ya no lo voy a leer porque vamos a avanzar más rápidamente. Y yo ya aquí les debo de tarea que ustedes lo lean. Y lo que yo voy a decir, por el tiempo, lo voy a mencionar nada más. El énfasis donde yo quiero, el que quiero yo hacer. Miren, ¿qué es lo que pasó? En la tentación, Satanás esperó hasta qué día para venir a tentar a Jesús. Acuérdense del muchacho, ya lo vimos con el profeta que Dios envió allá a Israel. ¿Cuándo fue que lo tentó? Lo trató de tentar con el rey que le dijo, ven a mi casa y te voy a dar presentes. Pero la tentación que estaba esperando más fuerte es que lo dejó ¿qué? Que se cansara, que estuviera en la peor condición fisiológicamente, mentalmente, emocionalmente, para venir y pum, caerle. Entonces, cuando Jesús estaba en esa condición, el deseo de toda la gente dice que estaba demacrado, estaba con mucha hambre, bueno, estaba muy mal. Satanás dijo, es más, Satanás no le dijo a ninguno de sus ángeles, vayan y tiéntenme a Jesús. No, no, no. Es que esto era tan, pero tan importante que dijo, esta obra la tengo que hacer yo personalmente. Y fue. Y se le apareció como un ángel de luz, no como diablo que uno se imagina. Se le apareció como un ángel de luz. Y entonces le dijo que venía del cielo para venir a ayudarlo. Y le dijo, después de que le dijo todo eso, le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí Jesús se dio cuenta que ningún, número uno, ángel de Dios iba a poner en duda a Jesús o lo iba a meter a que dudara de que era hijo de Dios. En segundo lugar, él tenía todavía en su memoria las palabras audibles del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces, él se aferró en un escrito está o en este caso para él, en la voz audible de su Padre. Ya sea la palabra escrita o audible, para en ese tiempo era audible para él y él se agarró de ahí. ¿Sentía hambre? Sí. ¿Se le quería hacer que las piedras se convirtieran en pan? Sí.
¿Debía hacerlo? No. ¿Tenía ganas? Sí. ¿Era tentado? Sí. Pero él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y saben que eso hizo referencia a algo que él mismo había dicho al pueblo de Israel cuando cayó el maná. Entonces, ¿pero cómo lo supo? ¿Porque él era Dios? No, porque lo estudió en la palabra de Dios como humano. Y bueno, él pasó las tres tentaciones y voy a hacer un paréntesis aquí. La primera tentación fue del apetito. Tenemos una concepción muchas veces no bien clara con el apetito. Cuando yo digo la palabra apetito, la primera cosa que se nos viene a la mente es comida, pero no era el pan el apetito. El apetito es, una de las cosas es el pan, pero el apetito involucra los cinco sentidos. Ese es el apetito. Hay apetito de alimentos, apetito sexual, apetito o traduzcamos la palabra apetito como antojo o deseo. Es un deseo, tener un deseo por algo. Deseo de tener dinero de una manera como de lugar, es un deseo de la codicia, codiciar algo, el deseo te llevó ya a ese punto de codiciarlo, pero todo sale de un deseo que no es controlado, entonces se vuelve una intemperancia, o sea, la voluntad no es sometida y el deseo es el que viene por encima. Ese es el apetito. Cuando el espíritu de profecía habla de la palabra apetito, no está hablando de la comida únicamente, sino habla de el deseo. Se me antoja se me antojan unas vacaciones en Cancún, se me antojan. Ese antojo eso cabe en la palabra que está escrito ahí como apetito. Entonces, en este caso, el apetito, cuando habla ahí, es de todas esas áreas, pero a Jesús, en este caso, es aplicado a la comida. Pero el antojo de Eva no solamente fue el comer la fruta. ¿Cuál fue el deseo de Eva que le presentó Satanás? El de ser igual a quién? Igual a Dios. ¿Cuál otro deseo? De llegar a conocer el bien y el mal. Entonces, hubieron muchos deseos que lo llevaron. El tomar de la fruta era como algo simbólico. Si lo haces, vas a lograr todo lo demás que ya tienes deseo de. Entonces, Satanás le plantó el deseo y la presionó para llevar ahí. Es esa tentación, pero aún más severa fue la que Jesús resistió. Ahora, la pregunta es, ¿cómo resistió Jesús? ¿Con un qué? Con un escrito está. ¿Y dónde lo aprendió? En la comunión que tenía con Dios. Jesús muere y antes de morir, Satanás lo vuelve a tentar nuevamente, por último, cuando está en la cruz. ¿Se acuerda cómo fue la primera tentación? ¿Cómo comenzó la primera tentación? ¿Cómo comienza la palabra en la primera tentación? ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios. Y se acuerda cuando ya Jesús está en la cruz agonizando, porque fue la segunda vez en que Jesús estaba en una agonía, en un momento mental, emocional, fisiológico, de el más crítico. Fue los 40 días en el desierto. La segunda parte de agonía de Jesús fue en el Getsemaní y la tercera fue en la cruz. Fueron los tres momentos más críticos. Y en los tres momentos, Satanás esperaba hacer caer a Jesús. Pero en la cruz le vuelve a repetir otra vez si eres hijo de Dios o si eres el Mesías. ¿Se acuerdan? Que fue a través de los fariseos que le preguntaron, si eres hijo de Dios, entonces desciende ahora mismo y vamos a creer en ti. Otra vez Satanás ahí se la vuelve a poner en un momento crítico de su estado.
y terminó prácticamente las 3 etapas más difíciles de su vida sostenido por un escrito está. Ya él resucita. Ya una vez resucitado, ¿lo va a venir a tentar Satanás? ¿Sí o no? No, ya no lo vuelve a tentar. Ahora, ¿quiénes va a seguir tentando? Pues a los pobres discípulos, a nosotros, pero a Jesús no. Entonces ahora lo que más le urge a Jesús, lo primero que él se va a encargar de hacer el primer día de la resurrección es algo muy importante, sumamente importante. Lo primero que hace no es revelársele como tal, no, sino se les va a revelar, pero a través de ¿qué? De un escrito está, a través de la palabra de Dios. Entonces le aparece a María, está llorando ahí y se le aparece Jesús a María Magdalena, que fue la primera que se le apareció en la mañana, y entonces le dice, no me toques, tengo que ir a mi padre. Y bueno, María Magdalena sabía que Jesús era el Hijo de Dios. No lo dudaba. Por eso lo ungió con el perfume carísimo antes de su muerte, porque ella seguía los pasos de Jesús y sabía a dónde iba. Cosa que los discípulos, ninguno de ellos sabía y lo entendía, porque ellos tenían su propia agenda. Entonces, a María, pues prácticamente se le revela, pero pues que ya María ya conocía a Jesús a través de la palabra que le había manifestado, pero los discípulos no. Entonces, cuando se va esa mañana, tengo que ir al Padre, se va al cielo y luego dice, tengo que presentarme en el Padre. ¿Cómo lo hizo? Lo único que sabemos es que en la tarde viene y se le presenta a los 2 discípulos que van en camino a Maús, a Cleofas y el otro discípulo. Eso lo encontramos ¿en dónde? En Lucas capítulo 24, versículo 24 al 27 y el 32. Ahí es donde están los puntos principales del camino de Maús. Y se les presenta, pero cuando se le presenta que van ellos, ¿cómo van ellos, los discípulos? Si podemos describir a Cleofas, ¿cómo iría Cleofas con el otro discípulo? ¿En qué condición? ¿Contentos? ¿Van emocionados? ¿O cómo van? Van muy tristes. Van en cierta forma con una como decepción. ¿Será que este era el Mesías o esperamos a otro o cómo está? Y entonces Jesús se le aparece. Pregunto yo, ¿será que por qué Jesús reveló su identidad y no se le apareció como era? ¿Por qué Jesús no hizo eso? ¿Creen ustedes que los discípulos iban a creer en Jesús si se le aparecía? Yo creo que sí, iban a creer. Pero Jesús le dijo, yo no creo, no quiero que aprendas a depender en creer por lo que ves, por lo que tocas, por lo que sientes, sino por un escrito está. ¿Por qué? Porque yo estaré con ustedes poco tiempo, 40 días presencialmente, y después de eso no me volveréis a ver hasta que vengan las nubes. Y de ese momento, de los 40, terminando el día 40, hasta cuando Cristo aparece en las nubes nuevamente, los seres humanos no lo verán y tendrán que creer y subsistir y permanecer y vivir por un qué. Por un escrito está. Entonces Jesús por eso lo primero que hace es que vela su identidad, no aboca los sentidos y los lleva ¿a dónde? A las escrituras, a los profetas, los salmos, a Moisés, y empiezan a estudiar, lo va guiando, y los discípulos como que se les abren los ojos y empiezan a ver a Jesús claramente. No el que está al lado, porque el que está al lado es un extraño, pero ahora a través de las escrituras empiezan a ver a Jesús. ¿Sabe qué dice? ¿Por qué Jesús usó las escrituras? Porque ahí fue, ¿cuál era la importancia? El poder de las escrituras. Número 1,
Los discípulos estaban influenciados ¿por qué? Por los 5 sentidos. ¿Sí o no? ¿Habían visto a Jesús morir? ¿Sí o no? ¿Eso con qué sentido lo hacen? Con la vista. ¿Habían escuchado a Jesús expirar? ¿Sí o no? Eso le comprueba nuevamente que Jesús murió. Y si lo tocaron, los que lo tocaron, ¿sabían que estaba muerto? Sí, ya tienes la vista, tienes el oído, tienes el tacto, o sea, comprobado, Jesús está muerto. Eso es lo que te está diciendo los sentidos. Entonces, no solamente eso, las demás saben y te dijeron, confirmado, está en la tumba, muerto. Los 5 sentidos le decían que Jesús murió. Y estos sentidos, los sentidos producen en nosotros emociones. ¿Ok? Una emoción. Si yo veo, voy pasando por la calle y veo a un niño que va caminando y por detrás pasa un adulto y le pega un golpe en la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando? Yo que estoy viendo. Y ese sentido me da una información y me produce ¿qué? Una emoción, una reacción. ¿Y cuál es la reacción? Pues que me enojo o inmediatamente grito, le digo, hey, ¿qué pasa? Pero ya produjo una reacción los sentidos, ¿sí o no? Sí. Los sentidos producen una reacción o producen una emoción. Entonces, los discípulos, ¿cuál era el fruto de los sentidos? ¿Cómo estaban ellos? ¿Cuál era la emoción? Tristeza. ¿Era una tristeza mal fundada en base a los sentidos? No, porque era cierto. Ellos no vieron una película de ficción. No se lo contaron, lo vieron. O sea, era cierto. Y por lo tanto ellos estaban tristes. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús con las escrituras? Les abre los ojos, pero ¿qué ojos? ¿Los carnales? ¿Los físicos? No, los espirituales. Ahora pueden ver con sus ojos espirituales y eso van a generar en ellos ¿qué? Una emoción, una reacción. ¿Y cuál es la reacción ahora? ¿No ardían nuestros corazones? Pero ¿cuáles ojos están usando? ¿Los ojos de qué? De la fe. No los físicos. Entonces, los discípulos habían sido influenciados por sus sentidos físicos. Número 2, Jesús se le acerca velando su identidad. O sea, ¿cómo se acercó Jesús? Que no lo vieran a través de qué? De los sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos nos pueden engañar. Así de sencillo. Y Dios tenía que darle una ancla, poner una ancla más segura. Entonces, Jesús se vela, no lo ven, bloquea los sentidos y los lleva ¿a dónde? A las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras, ellos produce ¿qué cosa? Ahora entienden por qué Jesús se las revela. Y Jesús se las está revelando. Pregunto, ¿quién es el que le está enseñando? ¿Quién le está hablando a través de las Sagradas Escrituras? ¿Quién es el que se la está explicando? Jesús. Él mismo. ¿Quién es el que nos quiere explicar, revelar las Sagradas Escrituras hoy, 2020 a nosotros? ¿Quién? El Espíritu Jesús. Santo. Jesús a través del Espíritu Santo. El paralelo, el paracleto. Entonces, es Jesús el que nos las quiere revelar. No envió a Gabriel, que también lo pudo haber hecho. Tampoco le pidió a otra persona. En ese momento Jesús le está revelando. Hermanos, las escrituras, por eso cuando vamos nosotros personalmente a las escrituras, es Dios el que nos va a hablar. No comamos comida procesada, porque puede ser transgénica.
Y lo transgénico puede estar adulterado, aunque sea de muy buenas intenciones, pero menos en este momento, porque de aquí en adelante la cosa se pone muy, pero muy difícil, porque aumentó el grado de confusión y engaño. Acuérdense que cuando Jesús en Mateo 24:4 le explica a los discípulos, que los discípulos dicen, oye, espérame, ¿cuándo va a hacer estas cosas? Porque ya les dije yo anteriormente que Jesús le rompió un paradigma a ellos, diciéndole que el templo no tiene, que ese templo hasta se va a caer no va a quedar piedra sobre piedra. Ellos estaban esperanzados en el templo. Le dijo, no, el templo no, olvídate, esto va a ser desechado, la nación va a ser desechada y esto no tiene significado ya. Y los discípulos tan asustados que le habían sido enseñados y con ese paradigma y criados así, y ahora que Jesús le venga a decir estas cosas, entonces no entendían, están todos confundidos y Jesús le pregunta, dice, ¿cuándo va a suceder estas cosas y qué señales van a ver de tu venida? Entonces Jesús comienza el versículo 4 y le empieza a decir, mira, va a haber grandes incendios, va a haber guerra, va a haber esto. ¿Eso es lo que le dice? No. ¿Con qué comienza diciéndole? Mirad que nadie os engañe. Es que esto es lo primero. Vamos a comenzar con lo primero y lo más importante. Mirad que nadie os engañe. Y luego le empieza a decir que van a venir terremotos y todos esos rumores de guerra. Y a la mitad otra vez le vuelve a meter, versículo 11 más o menos, le vuelve a meter. Vendrán falsos ¿qué? Profetas. Otra vez el engaño ahí. Y luego sigue avanzando y luego a lo último termina con ¿qué? Vendrán falsos ¿qué? Cristo, que va a ser el máximo engaño maestro de Satanás. Entonces lo lleva, que no engañe, y luego falsos profetas, así como al profeta que lo mató el león, ¿lo engañó quién? Un falso profeta, uno de ellos mismos. En este caso, ¿quién sería un falso profeta? Un adventista del séptimo día para nosotros. No va a ser un bautista, ni un católico, ni un budista. Un falso profeta para nosotros es un propio adventista que es un falso profeta. ¿Por qué Jesús le dice, mira que nadie os engaña? Entonces, por eso es que ahora quien tiene que mostrarnos las escrituras, ¿quién es? El Espíritu Santo. Jesús a través del Espíritu Santo nos las tiene que revelar porque hay tanta confusión, pero tanta confusión que y va a ser peor, porque hasta ahorita estamos en palabras nada más. Imagínense cuando la confusión acarree consigo engaños mentirosos, pero de mayor magnitud. ¿Cuáles son los engaños de mayor magnitud? Cuando hay milagros, cuando hay maravillas. Y si se te aparece, y si te hacen maravillas sin milagro, pues ahí sí vas a caer, pero redondito. Entonces, Jesús se la revela. ¿Qué hacen las escrituras? ¿Lo llenan de qué? De fe y esperanza. ¿Qué es lo que le da fe y esperanza? Las escrituras. Entonces, no solamente eso, ahora las escrituras desarrollan en ellos ¿qué? Poder y energía. ¿Para qué? ¿Para ir a dónde? A compartirla. ¿Por qué? Porque dejaron el plato de comida, dejaron los porotos, estaban calientitos y salieron corriendo. Y ya se habían echado venían caminando de tantos kilómetros y ahora otra vez regresar. ¿Con qué energías? ¿Con qué energías? Con la misma energía que caminó 40 días Elías. Y entonces, ¿qué hacen? Dejan todo al instante. Ok. Cuando los sentidos nos fallan. Vamos aquí. Los discípulos, ¿qué producen las escrituras en ellas? Cuando Jesús te las comparte y te empieza a revelar, ¿qué es lo que produce en uno? Ve a quién, a tus hermanos. Lo que va a producir en nosotros es un deseo
un ardiente deseo de ir a nuestros hermanos, a los incrédulos. No estamos hablando de los de afuera que no saben nada de Dios, ¿eh? Primero hay que ir a Jerusalén, primero hay que ir a los que están en la iglesia. Ok. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Podemos ver la importancia de las escrituras? Amén. Mucho. No tengo yo aquí, yo pensé que tenía aquí esta versión de Nuestra Única Salvaguardia, donde viene una cita que dice así. Esa se la debo y se la voy a poner la próxima vez. Dice que los discípulos, cuando Jesús los lleva por las escrituras, cuando van caminando a su casa, rumbo a Emaús, dice que a través de las escrituras empiezan a ver a Jesús, pero lo contemplan como nunca, con mayor claridad, aún mayor que cuando estuvieron con él los 3 años y medio. ¿Qué dice? Que se les es revelado Jesús con una claridad y un entendimiento mayor que los 3 años y medio que estuvo con ellos. Y salen corriendo, porque Jesús se le revela al final, ¿no? Cuando está Jesús por repartir el bocado de pan y se les reveló. Entonces vinieron, o sea, pues lo adoran y se desaparece Jesús y salen corriendo y dicen que iban corriendo por el camino y se caían porque era de noche, pero corrían y perdían el camino y se regresaban otra vez por el camino y buscaban el camino y seguían hasta que llegaron allá. ¿Saben quién iba al lado de ellos constantemente y no lo veían de igual manera? Jesús. Eso lo dice el Espíritu de Profecía. Jesús iba a su lado y los iba cuidando y lo iba guiando. Y veía que se caían y todo y se regresaban otra vez y llegaron. Y ellos, los discípulos, tenían una parte importantísima, que era ir a ¿qué? Que fueran a compartir con sus hermanos las buenas nuevas. ¿Quiénes? ¿Los de afuera? No, sus discípulos, los compañeros de la iglesia. Y Jesús los dejó que llegaran hasta la puerta. Y ellos tocaron la puerta. Se identificaron. Abren. Entra. ¿Y saben quién se quedó afuera? Jesús. Jesús no entró con ellos. No se les apareció ahí. Y deja que, a propósito lo hace, deja que los discípulos le empiecen a contar a sus compañeros, no, que mira, que vimos a Jesús y que iba todo lo que pasó en camino de Emaús. Y en la Biblia lo vimos, lo pudimos entender. Y aquellos otros están, pero ¿cómo será cierto? Pero no puede ser. Y están todos así como... Y entonces viene Jesús a darle una ayudadita a sus misioneros, evangelistas, a los dos. ¿Y cómo los ayuda? Pues se les manifiesta ahí en medio para que terminen de creer los demás. Y viene y se les aparece. ¿Tocó la puerta? No, como un espíritu. Ahora, porque ahora Jesús está usando su dos naturaleza, la naturaleza de carne y hueso y la naturaleza divina espiritual. Y entonces se aparece como un espíritu, tanto que los discípulos se asustan y entonces, eso está en Lucas 24, y se asustan los discípulos y dice, pero pensaban que era un fantasma. Y dice, pero ¿qué les pasa a ustedes? Yo no soy un fantasma. Y entonces, bueno, leámoslos porque aquí está. Lucas 24. Vamos a agarrar en su Biblia, Lucas 24, para que no vayan a decir que estas son historias del hermano Neftalí. Lucas 24, versículo 44. 43. 27. Vamos con el Lucas 24, versículo 20,
38. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos de que él era un fantasma? Mirad mis manos, mis pies, yo soy el mismo. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panel de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. 44. Y les dijo, ahí comienza Jesús. Bueno, ok. Yo ya les revelé a través de la escritura a los otros. Ustedes tan incrédulos, se le manifiesta a ellos, así. Pero vuelve otra vez a tomar al punto principal por el cual tiene que estar ese día, el primer día de resurrección. 44 dice, y les dijo, ¿qué cosa? ¿Estas son qué? Las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, ¿qué cosa? Que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿en dónde? En la ley. En la ley de Moisés, en las profecías y en los salmos. Entonces hace el milagro. ¿Cuál es el primer milagrazo que hace con ellos? ¿Qué hace? Les abrió 45. Les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que sepan, sean sabios y sepan identificar a Jesús. No, para que comprendiesen qué. Las escrituras. Las escrituras. Eso era el todo de Jesús. Para eso vino 40 días con ellos. Asegurarse que ellos pudieran vivir. ¿Por qué? Por las escrituras. Porque lo único que lo iba a sostener, que los iba a sostener a los discípulos en su desierto de la tentación, en su Getsemaní y en la cruz, iba a ser un escrito está. Y todos nosotros vamos a pasar por el desierto, por el Getsemaní y por la cruz. No hay otro camino. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Tome su cruz y sígame. Así que, ¿cómo fue su desierto? ¿Cuántos estuvieron en el desierto con él? ¿Estaba solo o no estaba solo? Estaba solo. Cuando le tocó el Getsemaní, ¿estaba solo o no estaba solo? Estaba solo. Y cuando estaba en la cruz, ¿estaba solo o no estaba solo? Estaba solo. Solo. ¿Y cómo vamos a estar nosotros de aquí en adelante? Solos. Solos. Solo. Ya lo estamos probando, solos. ¿Y qué es lo único que nos puede sostener? ¿Los 5 sentidos? No. No, no, porque los 5 sentidos me llevan para abajo, me llevan a dudar, porque lo que veo es real. A mí lo que me está diciendo este hermano o esta persona o esto, no lo puedo creer. ¿Usted sabe qué es lo que uno hace como laudicense? ¿Cuáles son los frutos de un laudicense? Le voy a decir cuáles son los frutos de un laudicense. Uno de los frutos de un laudicense es crear incrédulos. El laudicense por naturaleza engendra incrédulos. Porque con la vida a medias, el que está tratando de creer se vuelve ¿qué? Incrédulo. El que lo ve se vuelve incrédulo. O no ha visto que hay gente que entra con todo su primer amor y lo reciben a palazos. ¿Y qué se vuelve? Un incrédulo. Entonces, ¿por qué? Jesús lo está llevando a un escrito está. Hermano Nestalí, Ajá. una pregunta que no sé si alguna vez en la universidad o mientras estudiaba se la hicieron, que es como un comente, ¿ya? Yo le voy a dar una frase y usted la comenta, ¿le parece? ¿Está bien? En relación al escrito está.
Ujú. Los escritos de la hermana White son considerados también un escrito está. Claro, Comenta. los escritos de la hermana White son inspirados por Dios y son el espíritu de profecía. En ese tiempo, cuando Jesús se refiere a la hermana, a las profecías, porque fue a través de los profetas y toda la Biblia, como fue Isaías, Jeremías y todos los demás, menores y mayores, era lo que tenían hasta ese momento. Nosotros tenemos la bendición y tenemos más luz. Claro, ya no se manifiesta Dios o Jesús ya no se manifiesta como se le manifestaba a ellos, porque ellos tenían menos Biblia, pero más manifestación de la palabra hablada. Pero ahora tenemos más escritos, menos manifestación hablada porque ya está escrito. Y una de las formas de que nos ha revelado el profeta, así como lo fue Isaías y Jeremías y todos los profetas, son los escritos de la hermana White. O sea, que si tuviese que añadírsela a la Biblia y añadir otro libro de profecía, pues probablemente tendría que ser el libro de la hermana White. Pero Amén. no es necesario. ¿Por qué? Porque su función es de fungir como una luz menor desde allá y con la Biblia. Ahora yo le voy a decir algo. Mire, si usted no tiene ningún espíritu de ningún libro de la hermana White y solo tiene la Biblia, es suficiente la Biblia para que Dios le hable, le guíe completamente, ¿sí o no? Amén. Sí. Claro Sí, que sí, claro que sí. Pero ahora, si usted tiene la Biblia y tiene el espíritu de profecía y le ha llegado esa luz para que a usted le ayuden los pormenores, y si no lo usa y se va dando tumbos y de cabeza, y porque va a haber tanta gente engañadora y que le van a tratar de confundir en pleno siglo XX, entonces por eso tiene una ayuda, el espíritu de profecía. La luz menor, que apunta a qué? A la luz mayor. Hola. Si ustedes se dan cuenta de algo, es que ¿dónde está escrito ese capítulo? Ya fue un capítulo entero que fue escrito acerca de lo que yo le estoy presentando. ¿En dónde está escrito? ¿En qué libro del Espíritu de Profecía? Nuestra única salvaguardia. En el conflicto de los siglos. ¿Y quién escribió el conflicto de los siglos? la hermana White. La Nuestra hermana hermana White, Elena. ¿verdad? Sin embargo, yo estoy usando qué cosa para demostrarle que lo que dice en el conflicto de los siglos es así. ¿Qué estoy usando ahora? La Biblia. La Biblia. Pero el conflicto el conflicto de los siglos, ese capítulo me dice todos los detalles y pormenores. ¿Y ahora qué hago? Voy a la Biblia y cuando vengo a la Biblia es una maravilla total, porque está en todo permeado y más profundo, más rico todavía. Por eso ella es la luz menor, la mayor está en la Biblia. Eso me apunta. Y cuando ahora viendo a la Biblia, ¿qué pasa? No, es un mar que tiene capas y capas y capas. Y así como lo fue, el escrito está, o la palabra audible, que fue como un escrito está para nosotros, para Abraham, para Moisés, para los patriarcas, para Josué y para todos los demás, lo fue para Jesús, que es nuestro ejemplo máximo y cómo vivió en su humanidad y cómo aprendió desde chico, pero el proceso que tuvo que llevar. Ahora yo les pregunto, ¿está tratando sí o no de interceptar esa comunión y que nosotros leamos 1000 cosas menos que la Biblia y como apoyo el espíritu de profecía? ¿Sí o no? Sí. Sí, Eso es lo que total. está tratando. Ese es el objetivo de Satanás.
pero ahora más que nunca. ¿Por qué creen que le saca versiones tras versiones de la Biblia? ¿Para qué? Para confundir más. ¿Por qué creen que hay que sacar una nueva edición de este libro y de este otro libro de los Espíritus de Profecía? Para confundir más, porque entre comillas, el hombre querer mejorar las cosas siempre mete la pata y la empeora. ¿Por qué está haciendo toda esta confusión? Sacaron una versión que se llama la NIV, Nueva Versión Internacional. Esa Biblia, cuidado, cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Yo tengo todas las bases para decirla, ya después se lo puedo decir después. Pero esa Biblia está para confundir y desviar a todo aquel que quiera acercarse a Dios. Hermano Nestalí y todos los hermanos. Mire, a mí me pasó algo, yo empecé a leer con mucha ansia el conflicto de los siglos y bueno, me lo devoré. Luego estaba leyendo un artículo y me dieron una página del conflicto y yo quise ir a verificar. Y cuando voy a ver, oh sorpresa, me quedé plop. No había leído completo el libro, me faltaban muchísimas cosas para leer, así que ese libro no está completo. Claro. Y eso fue una de las cosas que yo presenté la primera vez que yo les dije que cómo Satanás está atacando entre los libros de profecía, el conflicto de los siglos y a la Biblia. Como la Biblia ya no la puede quemar, ¿qué hace? La distorsiona. Pero a la persona humilde y sincera, Dios lo va a guiar siempre. Amén. Y lo va a guiar y después le va a mostrar, le va a decir, vente por acá, esta es la Biblia que tienes que leer. Vente por acá, este es el libro, el conflicto que tienes que leer. Y vente por acá y te voy a revelar más cosas. Y mira y acá, y mira y allá. ¿Quién lo quiere hacer? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo lo va a hacer? Si nosotros vamos a Él cada madrugada. Así es. No hay de otra. No hay de otra. Yo termino ya. Yo termino. Ay, ustedes lo tienen que leer por su propia cuenta, El deseo de todas las gentes. La tentación, léanlo, léanlo. Mire, yo le voy a leer algunas cositas nada más, pero ustedes lo van a leer. No le voy a decir ni dónde están para qué. Mire. Ok. Desfigurada era su aspecto más que la de cualquier hombre, está hablando de Jesús en el desierto, y su forma más que la de los hijos de Adán. Entonces vio Satanás la oportunidad. Pensó que podía vencer a Cristo. ¿Por qué? Porque dijo, ahora está en su peor condición fisiológica, emocional, como en contestación a las oraciones del Salvador, porque Jesús estaba pidiéndole al Padre y rogándole al Padre que se hiciera su voluntad. Tenía hambre, obviamente. Así que como en contestación a las oraciones del Salvador, se le presentó un ser que parecía un ángel del cielo. Aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno de Cristo había terminado. ¿Se lo pueden creer? ¿Se acuerdan cómo fue ese falso profeta y le dijo al otro? Dios me dijo, Dios me envió. Así que ahora se le aparece un ángel del cielo, aseverando que Dios lo ha enviado para declararle que el ayuno de Cristo había terminado. Tal era el mensaje traído a Jesús. El Salvador se hallaba debilitado por el hambre
y deseaba con vehemencia alimentos cuando Satanás se le presentó repentinamente. Sin embargo, aunque se presentó como ángel de luz, delataban su carácter estas primeras palabras: si eres hijo de Dios. En ellas se insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. ¿Qué? Otro. Dice, la palabra del cielo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Se acuerda que lo dijo Dios cuando estaba al ser bautizado Jesús? Esas palabras resonaban todavía en los oídos de Satanás. Él sabía que él era Jesús, pero estaba resuelto a hacer dudar a Cristo de este testimonio. La palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. Era el propósito de Satanás hacerle dudar ¿de qué? De esa palabra. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser, si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás habría o sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto. Y obraría y haría que Jesús obrara milagros en su propio favor. Así que si eres hijo de Dios. Entonces, Jesús hizo frente a Satanás con la palabra de las Escrituras: escrito está. Pero aquellos que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en un así dice Jehová. Y ustedes lo van a seguir leyendo. Satanás ataca los puntos débiles de nuestro carácter. Trata de destruir nuestra confianza en Dios porque Él permite que exista tal estado de cosas. O sea, las pruebas. Dios permite. Nos vemos tentados a desconfiar de Dios y a poner en duda su amor. Y ahí siguen ustedes leyendo. El Salvador puso ahora en práctica la lección que había enseñado Israel. La palabra de Dios había dado socorro a la hueste de hebrea y la misma palabra se lo daría también a Jesús. Esperó el tiempo en que Dios había de traerle alivio. En presencia del universo, atestiguó que es mejor calamidad sufrir lo que venga que apartarse en un ápice de la voluntad de Dios. Hermanos, vienen tiempos y en la próxima yo les voy a contar, ¿ya se los conté o no? Del pastor que fue engañado de una manera que yo creo que cualquiera de nosotros fácilmente podemos ser engañados. No, Se la conté, ¿verdad? No la quedó debiendo. no. Bueno, pero como ahora ya es muy tarde, no se las voy a contar. Se las voy a contar después. Para que vean el siguiente nivel en que ha entrado Satanás ahora. Porque si imagínense, con la Biblia nos marea, nos confunde. Viene alguien y es muy bueno para manejarlo y saca texto fuera de contexto, ya sea de la Biblia o del Espíritu de Profecía, y nos marea todo. Ahora imagínense si a eso le acompaña un milagro. ¿Caemos o no caemos? Pero redonditos. Ok, con esto termino la segunda parte. Yo sé que ha habido, no le he contado historias y esto porque, se las voy a contar después, porque yo quería enfocarme al principio de la importancia de un escrito está, que es lo único que nos va a sostener. No va a ser cómo me siento, no va a ser los 5 sentidos, sino subsistir por el ojo de la fe, en base a una comunión, en base a un hecho pasado, una experiencia donde dice que no tenemos nada que temer a menos que nos olvidemos de la forma como Dios nos ha conducido en el pasado. Ha habido experiencias y así como Jesús tenía
se fundaba en la palabra de Dios que había dicho, este es mi hijo amado, él lo seguía sosteniendo, no importando que se sintiera solo, que sus emociones le decían, te ha abandonado el Padre. Y que Satanás se lo repetía. No importando eso, él subsistía y se mantenía por el desierto, por el Getsemaní y por el Calvario, solo por un escrito está, estando él solo. Lo abandonaron todos. Que Dios les bendiga y ahora sí, terminamos con esto. De aquí en adelante, pues ya lo dejo para preguntas, si tienen alguna. Tarea. Usted puede leer El deseo de toda la gente. En La tentación la puede leer y cualquier otro libro. Y muchos, yo ya lo he leído muchas veces, pero he empezado a entender una vez nomás. De todas las veces que he leído, una vez nomás. Y esta vez fui en oración, con mucha oración. Señor, por favor, yo quiero que ahora usted me hable a través de su palabra, a través de lo que voy a estudiar. Guíeme, muéstrame. ¿Y saben qué? Increíble, es increíble cómo es tan real que Dios el Espíritu Santo nos empieza a llevar a profundidades y a conectar esto con esto, con esto. Es una experiencia que no se puede transmitir en una presentación. Es algo que lo tienen que vivir cada uno y a cada uno el manjar le viene con diferentes sabores, de acuerdo a sus experiencias y a su personalidad. Amén. Quizás no vemos ahorita. Bueno, ya sabemos que hay que estudiar la Biblia. Sí, pero vaya y hágalo. Yo le voy a decir que es difícil. Ya sabemos que tenemos que poner en primer lugar a Dios. Vaya y hágalo. Porque no lo hacemos, estamos como estamos. ¿Por qué? Porque el todo de Satanás es interceptar esa comunión. Por eso es que es tan difícil. No importa quién sea. Y cuando estamos estudiando de ir a tener una comunión con Dios, no es el estudio por querer preparar un tema con otras razones. Es la relación íntima. Las experiencias que después le voy a contar nos van a ayudar mucho más para ir entendiendo la importancia de ahora, del siglo XX, de 2020. De aquí en adelante, esto va a ir tomando una relevancia y un significado que cada vez que lo vamos entendiendo, vamos a decir, wow, wow, ahora sí, y va a empezar a entender. Y cada vez más va a dejar de poner los ojos en un humano. Y cada vez más vamos a aprender a ir a Dios y que Dios nos instruya. Es muy bueno escuchar al pastor Bor. Yo creo que Dios, pues le revela muchas cosas en sus momentos de comunión. Pero eso nos las quiere revelar a nosotros, Dios, directamente. La misión, las razones por la cual una persona presenta y lo que yo estoy presentando cuando es de Dios es que esas personas nos lleven al estudio de la palabra, a la comunión personal. Si no nos están llevando ahí, eso no viene de Dios, aunque digan cosas verdaderas. La verdadera luz es como la luz menor, como la hermana White se consideró. ¿Llevarte a dónde? A la luz mayor, que es el objetivo principal. Es el todo. Así que Dios nos está esperando para hablarnos y decirnos, revelarnos grandes cosas, muchas cosas y romper muchos paradigmas.
muchos. Así que démosle la oportunidad a Dios. No estamos en el momento de alimentarnos con fast food, comida rápida. Tiene que ser comida fresca, del día, recién hecha por Dios mismo.